Dios bendiga a todos, hermanos y hermanas, la paz de Cristo Jesús, a todos que a través de este video comparte con nosotros la palabra del Señor. Bienvenidos a este su espacio, Meditando con Dios. Y como siempre, nosotros estamos día tras día meditando en la palabra de Dios y queremos compartir con ustedes esta serie de enseñanza que estamos siguiendo acerca de que el matrimonio es la creación de Dios. O sea, Dios diseñó el matrimonio para que la pareja de cónyuges puedan vivir en el modelo de Dios. Mientras se vive en este modelo de Dios, bajo este parámetro que Dios lo ha hecho, bajo estas normas del Señor, el matrimonio va bien. Pero cuando nosotros tomamos nuestras propias iniciativas, tomamos nuestras propias ideas y aplicamos nuestros pensamientos para edificar el matrimonio, al final todo sale mal y terminamos en sufrimientos, en dolores, y a veces el matrimonio se separa, se divorcia y también sufren los hijos y los demás también de la familia. Veamos ahora, siguiendo este caso acerca del matrimonio, como hemos visto, que Dios diseñó solamente una persona para ser pareja. Al hombre, por ejemplo, a Adán le preparó solamente una esposa, una nada más, no hizo dos, no hizo tres, ni tampoco para Eva hizo dos maridos o tres, no, es uno solo. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado, el ser humano, en la línea del sentimiento que tiene para el matrimonio, o sea, para la vida conyugal, esta línea sentimental solamente está para amar a una persona. Un hombre no puede amar a dos mujeres al mismo tiempo en sentido conyugal. No estamos hablando de hijas o de hermanas, no, en sentido conyugal el hombre no tiene capacidad para amar a dos mujeres, mucho menos a tres y mucho menos a más. Igual la mujer también no tiene capacidad para amar a dos hombres al mismo tiempo como cónyuge, tampoco más. Y por eso que nosotros hemos visto en la Biblia cómo las personas, tanto como Abraham, el mismo Abraham, y también mismo Jacob, que han tenido varias mujeres, imagínense, todo fue sufrimiento, todo fue pleito entre esposas, se hicieron rivales entre hermanas, y los hijos también han vivido en disensión, han vivido divididos. Y así ha sido la historia. Cuando un hombre pues toma más de una mujer, siempre tendrá estos problemas. Y por eso que esta ideología de poliamor, o que uno puede tener muchas parejas y vivir con ellas, va a ser feliz, todo esto es una fantasía, es una ideología que lo único que hace es destruir la felicidad. Hoy vamos a hablar acerca de David. Era aprobado por Dios que David, el rey David, tuviera varias mujeres. ¿Era aprobado por Dios? ¿Era Dios que le dijo eso? Bueno, veamos qué dice la Biblia en cuanto a esto, qué dice la ley de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 18, vamos a leer estos 4 versículos, o estos 5 versículos, y veamos la ley de Dios en cuanto al rey. Acuérdense que en este tiempo de Deuteronomio, el pueblo de Israel no tenían rey, porque su rey era el mismo Jehová Dios. Veamos, dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca
por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Amén. Qué tremendo, oyentes. Miren, en este pasaje nosotros ya vemos cómo Dios, conociendo el futuro del pueblo de Israel, porque Dios sabía que va a llegar un tiempo que Israel ahora se le antojase tener un rey, un ser humano como rey, como otras naciones, y por eso que Dios ya va advirtiendo aquí, va advirtiendo que cuando el pueblo vea a otras naciones que tienen rey, ellos también dirán: queremos un rey que reine sobre nosotros. Entonces Dios aquí prácticamente está ya advirtiendo, pero cuando ellos pidan al rey, el mismo Dios escogerá también un rey sobre ellos, y impone las condiciones también de cómo o de dónde tiene que ser este rey, que no puede ser extranjero, sino tiene que ser del mismo pueblo de Israel. Pero mire, ¿sabe, oyentes? No era la voluntad de Dios poner rey, el pueblo fue el que pidió. No era la voluntad de Dios que haya un rey, porque el mismo Dios era su rey. Y en el libro de 1 Samuel, cuando el pueblo pide un rey, el mismo Dios dijo a Samuel: no te han rechazado a ti, sino a mí. Imagine, desecharon a Dios que era su rey y prefirieron un rey humano, un ser humano que les gobierne. Por eso que Dios dejó entonces leyes para el rey. Y él dice en el versículo 16, dice: pero él, o sea, el rey que van a escoger, el rey que va a reinar, dice: pero él no aumentará para sí caballos. O sea, que el rey no se enriquecerá aprovechando de su gobierno, de su reino. Dice: no aumentará para sí caballos, y tampoco ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volvéis nunca más por este camino. O sea, Dios estaba poniendo condiciones ya desde antes que elija un rey, desde antes que pida un rey. Estaba diciendo que el rey no se amontonará de riquezas, de caballos, de bienes, ni tampoco volverá a Egipto diciendo que allá tendremos riqueza, que haremos este retorno porque allá nuestra vida será mejor. No, Dios dijo que este no podrá ser el futuro rey. Pero también el verso 17 dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Mira, aquí está hablando con toda claridad, dice Dios: no tomará para sí muchas mujeres, tiene que ser una mujer, no dos, no tres. Y sabemos que el rey David pues tuvo varias mujeres. Mire, el mismo Dios, inclusive, el mismo Dios ya había advertido lo que el rey haría con el pueblo. O sea, David tenía varias mujeres, pero el primer rey llamado Saúl, el primer rey del pueblo de Israel llamado Saúl, no se sabe en realidad cuántas mujeres tuvo, porque solo habla las escrituras acerca de una mujer que él tenía. No se sabe si tuvo dos, no se sabe si tuvo tres, pero de David sí se sabe. Pero entonces el mismo Dios le advierte, el mismo Dios le advierte al pueblo que este rey tomará decisiones de llevar a sus hijas jóvenes para él. Vemos en el libro de 1 Samuel capítulo 8, y aquí nosotros veremos ya lo que Dios estaba advirtiendo al pueblo, que el rey tomaría decisiones. Veamos aquí, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, dice así: he aquí tú has envejecido
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué tremendo. ¿Se acuerda cuando leímos en Deuteronomio cómo Dios ya le había advertido que va a llegar un tiempo en que este pueblo va a querer un rey, mirando a otras naciones? Imagine, ¿no era mejor rey Dios? Sí, claro que sí, un rey justo, perfecto, protector, pero ahora el ser humano quería un rey entre sus hermanos. Entonces Dios, oiga lo que le dice en el versículo 7, dice así: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mira lo dolido que estaba Dios. Dios dijo a Samuel, hágales caso. No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Mira, aquí Dios era el rey de ellos, pero imagina ahora, ellos prefirieron un rey humano. Veamos el versículo 9. Versículo 9 dice así, dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, Dios está diciendo, dígales ahora, amonéstale de cómo el rey les va a tratar a ellos. O sea, Dios quizás tratando de que el pueblo entienda que el rey les va a exigir muchas cosas y que ellos tendrán que cumplir. Entonces, por eso que Dios dice, muéstrales, dígales lo que el rey hará con ellos, y quizás para que ellos desistan y sigan bajo el reinado de Jehová Dios. Pero veamos, el versículo 11 en adelante dice así, dijo pues así, hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a quedar en su campo, y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestra viña y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Vemos aquí en el versículo 16 dice, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Mira, Dios le estaba diciendo todo lo que el rey va a hacer, inclusive le habla mucho más, les cobrará tributo, está diciendo, les cobrará tributo, prácticamente les pedirá parte de sus cosechas. Imagine, está diciendo aquí, tomará los jóvenes de ustedes, los tomará para formar su ejército, para que corran con él, para que trabajen a él. Tomará también vuestros jóvenes, vuestras hijas jóvenes también, para que sean sus siervas. Imagine, y también, ¿por qué no?, para ser su esposa. Y esto es lo que pasó entonces con los reyes. Dios se lo advirtió, que los reyes en algún momento, aunque no es la voluntad de Dios, pero como ellos escogieron que quieren un rey, el rey entonces tomará sus decisiones muy independientes y libres de la voluntad de Dios, para poner ciertas normas para el pueblo. Uno de ellos es cobrarle tributo, y también tomar los jóvenes, los mejores jóvenes, y también las mejores jóvenes mujeres las tomará por siervas. Esto Dios se lo advirtió. La Biblia pues nos enseña entonces que Dios permitió
no fue la voluntad de Dios que David tenga muchas mujeres. Según la historia, piensan que David tuvo 10 mujeres, pero eso no era la voluntad de Dios, sino eso fue el deseo de David, era la voluntad de David escoger varias mujeres. Veamos aquí, dice aquí por ejemplo, David tenía mujeres jóvenes, 8 mujeres jóvenes, y también tenía mujeres que eran viudas, como por ejemplo, y aparte de 8 mujeres, tenía 10 concubinas. Imaginen, entonces al final serían 18. Entonces, a ver, tenía a Mical, tenía a Ahinoam, tenía a Abigail, a Moaca, también a Git, a Vital, a Egla y a Betsabé. ¿Se acuerda la última? Betsabé, que la verdad que él justamente pecó con esta mujer que era casada y aún estaba viviendo, estaba casada con su marido que estaba en guerra, la cual pues David que adulteró con ella, con Betsabé. Y él mismo mandó matar también a su marido. Mire todo este pecado que cometió justamente a causa de esta pasión de tener mujeres. Y Dios lo advirtió diciendo: no tomará el rey muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y esto es lo que le pasó entonces a David. Y esto le pasó también a otros hombres de Dios que nosotros veremos más adelante. Queridos oyentes y hermanos, veamos ahora, nosotros analicemos un poco la vida de David con sus 8 esposas y 10 concubinas. ¿Era feliz este hombre? No, porque con cada mujer tenía un problema, con cada concubina seguramente había otro, y otro también. Entre hijos no se llevaban bien. Entonces, nosotros meditando en toda la vida sentimental, conyugal, familiar que David llevó, encontramos pues dolor y sufrimiento. ¿Se acuerda que entre hermanos había una división, entre hermanos se mataron? Inclusive un medio hermano de los hijos de David abusó de una de su hermana, y Absalón se vengó de este hombre que había abusado de su hermana. Imagínate, y así entonces comenzó también el pleito dentro de la familia de David. Bueno, llegando a una conclusión, lo que sucede es esto, que cuando hay muchas mujeres que toma un hombre, sucede esto. Primero, no es la voluntad de Dios que el hombre, aunque sea un rey, tenga varias mujeres. Eso no es la voluntad de Dios. Eso los reyes escogieron. Y Dios y el pueblo de Israel no puede reclamar, porque el mismo Dios se lo dijo: el día que tenga un rey, ese rey les va a cobrar impuestos, les va a cobrar tributo, pedirá parte de su cosecha, de su ganado, y también tomará a sus hijos para que vayan a la guerra, y también tomará los mejores jóvenes y las mejores jóvenes para él. Se los dijo Dios, porque conocía ya Dios, como Dios conoce el futuro, entonces Dios sabía lo que harían estos reyes. Bueno, ellos escogieron vivir la poligamía. Como resultado, bueno, hubo pues una familia disfuncional, una familia violenta, llena de envidia, de odio entre esposas, eran rivales prácticamente, y entre sus hijos había una enemistad tan grande, prácticamente se odiaban los hijos. Imagínenlo, las propias madres seguramente inculcaba a sus hijos el odio entre ellos, y que ellos tienen que ser el hijo preferido, y esto es lo que hacía. Y nosotros vemos la historia del mismo madre de Salomón y las otras madres que querían que su hijo sea el sucesor de David. Imagine, así era la vida entonces de estos hombres. Vemos que no eran felices teniendo muchas mujeres, más bien era un conflicto familiar, un conflicto entre esposas, un conflicto también entre las concubinas y las concubinas con las esposas. Imagina el rey David tratando de mediar con todas ellas. Seguramente fue para él una etapa difícil. No tuvo
paz, no tuvo felicidad teniendo tantas mujeres. Queridos oyentes y hermanos y hermanas, concluyendo todo esto, entonces llegamos llegamos a este punto, que cuando uno no hace la voluntad de Dios, cuando uno no hace o no vive la vida conyugal en el modelo de Dios, lo único que nos queda es sufrir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Y esto es lo que sufren a veces muchas personas que han tenido tal vez un amante, tienen hijos y no tienen tranquilidad. Hay mucho celo, hay mucha contienda, mucho pleito. La verdad que no se vive bien. Por eso, para nosotros, lo más recomendable es seguir el consejo de Dios, seguir esta norma del Señor, seguir la ley de Dios, seguir la palabra de Dios, porque en ella tenemos nosotros la paz, la tranquilidad. Queridos hermanos y hermanas, quizás alguien que me escucha y que me ve en este momento, usted tal vez ha tenido experiencia de tener otra persona como pareja y te das cuenta que hasta el día de hoy cargas una responsabilidad grande y una consecuencia que tal vez ha quedado marcada en tu vida y la llevas. Mire, solamente con Cristo podemos tener este alivio. Quizás hay personas en este momento que todavía no te entregaste a Dios o te apartaste del Señor y tal vez hasta fuiste infiel en tu matrimonio y ahora hay otra pareja, o tal vez volviste con la esposa pero hay otros hijos ahora y no sé la vida que está viviendo, pero si usted se humilla al Señor de todo corazón, seguramente Dios podrá darte el alivio que estás buscando. Oremos al Señor. Y si todavía no te entregaste, entrégate al Señor. Haz esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, ten piedad de mí. Yo reconozco que soy un pecador. He vivido apartado de ti. Señor, ahora entiendo que tú me amas. Por eso veniste a este mundo para salvarme. Señor Jesús, te doy gracias por darme esta oportunidad para ser salvo. Me entrego a ti de todo mi corazón para servirte y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre ahí en el cielo, en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Ahora yo pertenezco a ti, soy tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Oremos más por tu hogar, por tu familia. Vamos a clamar al Señor ahora. Gloria a Dios. Señor Dios y eterno Padre, este momento, Dios, clama a ti, Señor, por todos los matrimonios de todos los hermanos y hermanas que nos acompañan, Señor, en este espacio, meditando con Dios, meditando contigo, Señor. Aprendemos tu palabra, aprendemos tus consejos, Señor. Perdónales, oh Dios, a tantos hermanos y hermanas que tal vez sin conocer tu palabra han tenido muchas parejas, Señor. O tal vez hay otros, aún conociendo tu palabra, se apartaron, se alejaron y han tenido otras parejas. Ahora cargan, Señor, con dolor estas consecuencias. Oh Dios mío, te pedimos, Señor, que le ayudes, Padre Santo, y alivies esta carga, Señor Dios, porque solamente con tu ayuda todos ellos, Señor, tendrán esta paz y esta fortaleza. En tus manos está la vida de ellos. Ilumina sus vidas. Ayúdales, Señor. Y si alguno está atrapado en este conflicto, oh Dios, conyugal, en este problema familiar, solamente tú puedes librar, Padre Santo, y restaurar este matrimonio, Dios. En tus manos te encomiendo a todas las familias, a todos los matrimonios. Gracias, Señor, por este momento de clamor, de oración. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te pedimos todo esto. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga a todos ustedes. Volveremos en cualquier momento para seguir estudiando la palabra de Dios y estaremos compartiendo otro mensaje. Que Dios bendiga a todos. La paz de Cristo Jesús.